Esperar que los de preferencia tribuna alta en el palco nos dejen. Perdonadísimos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Los tomó la lluvia o qué? ¿Nos tomó por dónde? ¿Por dónde? ¿Por el Itagüí? ¿Por el sur? ¿Por el Poblado? Bueno, gracias a todos por venir. Bienvenidos. Vamos como siempre cada miércoles a invitar a nuestro Señor. Él es la causa, el motivo, es la razón de que nosotros estemos acá reunidos. Para el Señor no hay casualidades. El Señor tiene todo dentro de su contexto, bajo su control. Y qué bueno saber si de pronto hay alguien que tiene alguna necesidad como que apremie en el momento, o alguien que esté pasando alguna tribulación o algo difícil, para que aprovechemos que estamos todos unidos y así de esa forma al unísono poder orar y poner la fe por él. ¿Alguien tiene a alguien que esté pasando por una necesidad? Luis. Estoy en conflictos con mi mujer, estoy fea. Sí, hace falta ella, Cristina, acá. Okay. ¿Y tú? La mamá de Daniel. Yo tengo la necesidad de que el tercer tumor que me descubre me opera, pues con la ayuda de Dios, que no sea maligno, pero hay que descartar porque ya me han sacado maligno. Okay. ¿Y este tercero ya tiene el resultado de biopsia? Okay. ¿Y dónde está albergado? En el hogar. Okay. Ese se va hoy. Vamos a orar por eso. Pablo, y una señora que está en la UCI, doña Esneda Gutiérrez. Okay. Pablo, y alguien que también tiene un tumor en la vesícula. Don Jairo Mejía, que tiene cáncer. Okay. Ay, mi abuela que tiene cáncer. ¿Y por qué se acordaron ya? ¿Se nos hizo apuntar? Ok. ¿Qué? Vamos entonces a... Vamos, que todos estemos unidos, por favor, en oración. Vamos a poner todas estas intenciones, porque el dolor de uno de nosotros es el dolor de todos. La felicidad de uno de nosotros es la felicidad de todos. El amor no se complementa sin que nosotros podamos sentir empatía o ponernos en los zapatos del otro. Eso fue lo que hizo nuestro Señor con nosotros, y eso es lo que debemos hacer. Y fuera de eso tenemos la facultad de la autoridad y el poder del Espíritu Santo para poder auxiliar en ese dolor. Señor, gracias, Padre, por cada persona que ha venido acá, Señor, porque les has traído. Y tú no llamas, no convocas, sin antes, Señor, tener un plan, un fin. Y no llamas a nadie a la desilusión, a la desesperación, sino a la esperanza. Padre, en el nombre de Yeshua, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, y unido, Señor, a la autoridad de tu Espíritu Santo, maldecimos de raíz cualquier célula tumoral, cancerígena, que se reproduzca de una manera caótica, desordenada, no conforme al órgano al cual debe representar y en el cual se debe reproducir, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Si hay alguien acá, o los que tenemos en intención en el corazón, que esté en estos momentos pasando con una célula cancerígena o tumor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, hoy termina. Hoy se seca todo tumor aquí presente, y de los cuales estamos poniendo, Señor, nuestra intención y nuestra fe. Unidos a ti, nuestro Señor Jesucristo, desatamos la palabra de autoridad y de sanidad sobre cada persona, Señor, porque tú quieres un cuerpo y una iglesia limpia y sana, porque es el precio que has pagado, Señor. Y nosotros fuimos comprados con ese precio de sangre, esa sangre preciosa. Y así sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.
Padre, gracias que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. No nos interesa tener un mero conocimiento, sino que lo que queremos es una revelación y que tu palabra se haga viva en nuestro corazón, más allá de un mero intelectualismo, para que por las obras y por el amor podamos expresar la calidad de llamado y la calidad de Dios que tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en la carta, continuamos escudriñando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya estamos en la recta final. Ya, si ustedes quieren, vamos entonces a ver nuevamente el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, si ustedes quieren, o le preguntamos al Señor qué es lo que estamos necesitando. Lección aprendida, ¿sí? Pensé que me iban a decir Apocalipsis, pero ya ves. Pero díganme con honestidad si no ha valido la pena estar escudriñando a Efesios. Miren que la carta a los Efesios, sumado a la carta a los Romanos, y si ya hemos leído Corintios, tenemos prácticamente todos los cimientos del Evangelio. Romanos, la teología, venía hablando ahorita con Melissa. En Corintios tenemos la capacidad o las herramientas que nosotros como hijos de Dios y como creyentes tenemos, lo que define quiénes somos, es decir, nuestra identidad como iglesia, en los Efesios. Y en Corintios pues tenemos las capacidades que Dios nos da, bien sean las capacidades carismáticas o sobrenaturales que Dios le da a su iglesia, o también el equipamiento que nosotros tenemos como creyentes, ¿cierto? Para desenvolvernos y para poder predicar el Evangelio, porque bien sean las señales, los prodigios, siempre están a la mano de todo aquel que va a servir al Señor. Así que por eso era importante que escudriñáramos la carta a los Efesios, y además también porque se iba a unir al retiro que acabamos de hacer, al retiro espiritual, iba a estar muy vinculada. Los que estaban, yo creo que viniendo aquí a estas charlas de Biblia y fueron al retiro, yo creo que todo les iba pasando súper fácil, porque era simplemente como clarificar lo que ya habíamos como escudriñado acá. Si mal no recuerdo, habíamos terminado el miércoles pasado el capítulo 4 y ya vamos a iniciar el 5. Bien. Recuerdan que hablábamos de dos triadas que se contraponían, ¿cierto? Dos triadas contrapuestas. Una era las triadas, digámoslo así, que se anteponían, o la antítesis de lo que era la humildad, la mansedumbre y la longanimidad. Y explicábamos cómo ellas eran virtudes que nos debían de acompañar siempre y cuando nosotros estuviéramos siendo o caminando con la identidad que Dios nos había dado, ¿cierto? En contraposición a otra triada, que si alguien me la recuerda. Ira, cólera, grito. Correcto. Amargura, ira, cólera. Amargura, la ira y la cólera. Dependiendo de la traducción, ¿cierto? O sea, esa es la manera de ser del mundo versus la manera de ser de la nueva naturaleza. La antigua naturaleza, el viejo hombre, el hombre carnal versus el hombre espiritual. Vamos entonces al capítulo 5. Era para que no perdiéramos esa contraposición, porque ya el apóstol Pablo en el capítulo 5 va a continuar en el mismo contexto. Capítulo 5, verso 1. Sed, en fin, imitadores de Dios, como hijos amados. Miren que uno puede leer esto con ligereza, pero nótese aquí algo que es importante. Ya después de esa contraposición que él nos hace de la amargura, de la ira, del que camina en la carne versus los frutos del espíritu, del que camina con la identidad en Dios, nos dice, en resumen, o sea, sed en fin, en resumen de todo lo que he dicho en el capítulo 4, sed ustedes, o el fin de tener una nueva identidad, es que esta identidad se resume en ser imitadores de Dios. ¿Qué es ser imitadores de Dios? Ser imitadores de Dios es adoptar la naturaleza del Señor, es apoderarnos de una nueva naturaleza, es revestirnos, es disfrazarnos
con otra, bueno, la palabra disfraz no, porque la palabra disfraz es un engaño, ¿no? Es más bien revestirnos de esa naturaleza de Dios. ¿Cómo imitar a Dios si no le conocemos? ¿Cómo yo voy a imitar los movimientos, por ejemplo, de un baile que nunca he visto? Es imposible y no los voy a poder imitar. La imitación de Dios va conjuntamente con el conocimiento que yo tengo de Dios, porque yo no puedo imitar aquello que no conozco. Y lo mismo aplica para el amor. Yo no puedo amar aquello que yo no conozco. Y miren que muchas veces nosotros, cuando estamos caminando en las mieles del Evangelio o de la conversión, o cuando hemos tenido una experiencia supernatural con Dios, bien sea una sanidad física, que muchos han llegado, de hecho, amigos míos llegaron al Evangelio porque fueron sanados de alguna enfermedad. Uno de mis mejores amigos fue sanado de epilepsia, que es una enfermedad incurable. Y él llegó al Evangelio por medio de una sanidad, que es una acción sobrenatural de Dios. Y aún a pesar de haber recibido una sanidad, que es un milagro, no conocía a Dios, sino que conocía la acción de Dios en él. Pero es muy diferente conocer la acción de Dios en nosotros a conocerlo a él. Entonces, la imitación de Dios parte de ese conocimiento que yo voy ganando del Señor. Y es precisamente de ese conocimiento íntimo. Es intimidad. Una palabra que hasta lascivo hemos hablado en este grupo. La intimidad con Dios. Pero, ¿qué es intimidad con Dios? Intimidad con Dios es encerrarme a orar y a tener soliloquios eternos, donde monólogos de peticiones, de supermercado cósmico, ver a Dios como si yo le cuento todos mis problemas a Dios, entonces por eso tengo intimidad con Dios. Porque muchas veces nosotros asociamos la intimidad con Dios, uno, al tiempo que yo paso con Él. Entonces, a mayor cantidad de tiempo, yo puedo decir, tras bambalinas, en el cerrojo, cuando estoy en el lugar secreto, pasando tiempo con Dios, entonces yo tengo intimidad con Dios. No necesariamente. Yo puedo pasar mucho tiempo en una casa, y esto se da mucho en las parejas. Uno recibe muchas veces como quejas de hombres y mayormente de mujeres en que no tienen intimidad. Cuando me refiero a eso, no me refiero al encuentro de los cuerpos, sino intimidad entre la pareja. Y conviven juntos, cohabitan, pero no hay intimidad. La intimidad, ¿cómo la podemos desmenuzar? ¿Cómo podrían ustedes o qué palabra encontrarían para desmenuzar qué es la intimidad? Relación. Confianza. Relación, confianza. Yo tengo otra, vamos a ver si les sale. Honestidad. Sintonía. Sintonía muy buena. Compartir, genuino, muy bien. Todo vale, todo aplica. Conocerse, conocimiento. Miren que hay muchas palabras que tienen el prefijo co. Co significa, ese prefijo co tiene que ver con que haya una amalgama, o sea, que hayan dos, ¿cierto? Bilateralidad, correcto. La mejor palabra para yo definir intimidad con Dios es complicidad. Complicidad. Dios quiere hacernos sus cómplices. ¿Quién es un cómplice de Dios? ¿Quién logra intimidad con Dios? Miren que nosotros normalmente cuando llegamos al Evangelio, los apóstoles a nosotros en su diario vivir y en su caminar en esos 3 años del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron pasando por diferentes facetas. La primera faceta por la cual pasaron los apóstoles con nuestro Señor fue la de Kyrios, la de Señor, la de Kyrios en griego, que significa Señor. ¿Cómo es la relación de un Señor? ¿O cómo llamo Señor a alguien? Porque estoy en calidad de siervo. Yo llamo Señor a alguien porque estoy en calidad de súbdito. Y cuando yo estoy en calidad de súbdito, yo no tengo complicidad con el Señor. En calidad de súbdito, yo obedezco al Señor. El Señor habla, luego yo obedezco. Esa es la calidad de relación entre un Señor, amo, y un siervo, súbdito, ¿cierto? Pero en la medida en que ellos fueron acercándose al corazón, a la vida íntima de nuestro Señor Jesucristo, que representa al Padre en la tierra, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre,
En la medida en que ellos se fueron haciendo íntimos y comían y cenaban con él y pasaban tiempo con él, Juan se recostaba en él, se posaba en los hombros del Señor. Ellos comían el mismo plato, disfrutaban de los mismos viajes, pasaban ese tiempo de intimidad. Él les dice, ya ustedes no son, ¿qué les dice? Ya les llamaré amigos. Pasaron a una relación de curios, de una calidad de siervos, pasaron a ser íntimos. Y tú con los amigos eres cómplice. A los amigos les cuentas cosas que a otros no les vas a contar. Es esa complicidad la que Dios está buscando. Pero aún hay más, porque los apóstoles todavía no tenían la tercera categoría de relacionamiento con Dios. Y esa categoría solo se ganaba con la cruz del Calvario y con la llegada del Espíritu Santo. Porque ¿quién clama dentro de nosotros, Abba Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da a entender a nosotros que nosotros ya no somos siervos, amigos, sino que estamos en la calidad de hijos. Y ya la calidad de un padre y un hijo es mucho más íntima que incluso la de la amistad. Y ya la complicidad ya no es la de quiero hacerle un bien a mi amigo, sino ya se vuelve abnegación, que es la abnegación que tiene una madre por un hijo, un padre por un hijo, o los hijos con los padres. Es esa, más o menos haciendo pues como la analogía y guardando las proporciones del espíritu con lo que son las relaciones normales y fraternales. Lo que Dios nos está llamando es a que tengamos primero que obedezcamos. Estoy resumiendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Uno es, para ser imitadores de Dios y ser como hijos amados, primero tengo que ser obediente. Luego de que aprendo la obediencia con el Señor, caminar sin ver o caminar simplemente sintiendo, después de la obediencia paso a la segunda parte, que es la etapa de la complicidad y de la amistad. Y luego la etapa de ser hijo de Dios. Yo no puedo ser hijo si no primero fui obediente y si no tuve complicidad. Dios quiere que seamos obedientes, cómplices y que ya nos relajemos completamente en su providencia y que tengamos ese espíritu de hijos de Dios. Y solamente puedo ser imitador de Dios no pasando tiempo con Él, no necesariamente haciendo monólogos interminables, sino buscando. La verdadera intimidad con Dios se consigue buscando lo que Él tiene en su corazón, lo que Él quiere para mí. No es una doctrina, no es una lectura de la Biblia todos los días, ni hacer un devocional lo que me va a acercar a Dios. Eso me va a servir a mí para mi carácter. Pero el carácter y el espíritu son cosas muy diferentes. El carácter y el espíritu son cosas muy diferentes. Lo que forma mi espíritu es mi relación con Dios. Cuánto de Dios llega a mí es lo que va a determinar mi carácter. Los devocionales es como una manera mecánica de formar mi carácter, pero hay una manera espiritual que es llenándome de Dios para fortalecer ese carácter que tanto quiero fortalecer. Y la única forma que de la que lo voy a poder lograr es buscando una verdadera intimidad. La intimidad se consigue buscando y persiguiendo a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Yo entiendo, porque me pasó y porque generalmente nos pasa a todos cuando nos vamos a acercar a Dios. En nuestro primer encuentro con Él, lo buscamos por lo que Él hace. Muchos de nosotros nos hemos acercado al Evangelio por alguna necesidad o por ese vacío inherente al hombre que no lo puede llenar nada, que fue mi caso. Ese sinsentido de la vida que necesitaba respuestas. Por lo que Él tiene respuestas, entonces yo voy y lo busco. El dador de las respuestas, yo voy a buscar a mi oráculo para que me diga las respuestas. Otro quizás lo busca por una ruptura amorosa, otro lo busca por X o por Y razón, para que le resuelva un problema, un conflicto. Dios sabe que es así y el Evangelio está diseñado, el Evangelio completo, para que en primera instancia Dios permita que nos acercamos a Él de esa manera. Por eso hay señales y hay prodigios y por eso los dones del Espíritu Santo.
Entonces, una vez nos acercamos ahí y recibimos ese don de Dios o lo que estemos buscando, aún no podemos decir que le conocemos. Conocemos cómo actúa, pero conocer cómo actúa alguien no es conocerlo, ni es tener complicidad. Es simplemente saber cómo actúa. O conocer los 21 atributos de Dios, digámoslo así, que uno puede más o menos esbozar en las escrituras. Y que muchos de esos atributos para nosotros es imposible imitarlos. Simplemente se vuelven abstracciones. Correcto. La omnipresencia, pues nosotros no podemos ser omnipresentes. O esa omnipresencia, ¿en qué me va a servir a mí en mi relación con Él? Simplemente que voy a saber que puedo hablar Entonces, con Él en todas conocemos partes. por revelación. Correcto. Así es. Pero entonces hay que buscar el ser de Dios, no el hacer de Dios. Quien busca el ser de Dios va a obtener el hacer de Dios. Si yo busco quién es Él, Él va a hacer y Él va a actuar en mí. Si yo busco quién es Él está lejos de todo dogma, de toda doctrina, de todo papel milimetrado, de toda fórmula. Si yo lo busco a Él por quién es Él me va a manifestar su hacer en mi vida. Ese es el secreto de dar el paso a la intimidad con Dios. Buscarlo por quién es Él. Y buscándolo por quién es Él, lo vamos a conocer. Y luego si lo conocemos, el amor se da por naturaleza, no se da por obligación. Y la obediencia ya no se da porque es el Señor, sino que la obediencia se va a dar por gratitud. La obediencia que quiere el Señor es la gratitud. No quiere la obediencia del soldado voluntarioso, del centurión voluntarioso. Él quiere la obediencia de aquel que por gratitud camina. Pablo, y por confianza también, ¿no? Y por confianza, claro. Porque siempre vamos a tener que tener un paso de confianza. Otra cosa, miren que es muy normal uno estar diciendo Dios, yo te amo, Dios, yo te amo. Y tenemos cantidad de estribillos en todas las canciones habidas y por haber de Dios te amo. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con ese Dios te amo. No es que vaya a dañar pues las canciones, ni mucho menos, ni eso no quiero pretender. Pero si nos vamos a los evangelios, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Tú dices que me amas y no me ves, pero al que ves no lo amas. Entonces, ¿cómo dices que me amas si no me ves? Entonces es muy complicado porque lo que el Señor nos está mandando es, primero, vea mi acción en los demás y en esa medida, en ese reconocimiento de quién soy yo, que ya te estoy dando un secreto, estoy en el otro, estoy en tu vecino, así te caiga mal, estoy en tu vecino, si me reconoces ahí, cuando estés tras bambalinas, con un problema encerrado, me vas a reconocer más fácilmente. Y si me reconoces más fácilmente, me vas a conocer, y si me conoces me amas, si me amas me tienes, si me tienes me vas a ver actuar. Por lo tanto, si tengo el ser, voy a tener su hacer. Si tengo el ser de Dios, voy a obtener su hacer. Si no tengo el ser de Dios, no puedo pretender el hacer de Dios en mi vida. Y mis oraciones, tarde que temprano, esa gasolina que se llama voluntad, se me va a terminar. Porque la voluntad del hombre es como una gasolina, ¿no? Es como un tanque de gasolina que se va vaciando hasta que se agota y uno dice, no, es que estoy pasando por un desierto espiritual, es que ya las oraciones no me saben a nada. Ya oro y es como lo mismo, me siento en el monólogo interminable, siempre le repito los mismos problemas. Quizás es porque no lo estás conociendo a Él, porque quien lo conoce sabe que cuando va tras bambalinas va a pasar tiempo con el ser amado. Y eso es agradable, eso es bueno, eso no es una camisa de fuerza. La oración no puede ser una devoción o una camisa de fuerza. Venga, vamos todos a orar. Voy a hacer un esfuerzo para orar. No, al principio sí, porque la carne siempre, la carne no quiere hacerlo del espíritu. Pero una vez que tú sepas que es espiritual, eso no se te puede volver un problema, la oración. No importa el tiempo, cuidado, no importa el tiempo que oremos. El tiempo no tiene nada que ver con la oración. No tiene nada que ver. Tú puedes pasar un momento de intimidad de 5 minutos o de 3 o 4 horas o de irte una semana a pasar intimidad con Dios.
Entonces, sed en fin imitadores de Dios como hijos amados. Es adoptar el espíritu de hijos de Dios, pero para eso necesitamos primero obediencia, complicidad y luego sentirnos que somos verdaderamente hijos. Recuerden que la carta a los Efesios es prácticamente la hoja de ruta de lo que es la identidad de nosotros como creyentes. ¿Quién eres tú ante un espejo? Tomo lo que dice la carta a los Efesios y esto soy yo. ¿Qué dice el mundo que soy? Dice que sos esto, que sos esto, que estudiaste esto. ¿Qué dice Dios que soy? Comparo y a cuál le voy a creer. ¿Cuál va a determinar mis sentimientos? O lo va a determinar lo que dice el mundo, lo que estudié, el coeficiente intelectual que creo que tengo porque hice unas pruebas Mensa, COSPA, etcétera, etcétera. Así se Así llaman, se ¿no? llaman de verdad. Hay otras que eran ochenteras que eran las COSPA. No, nunca las hicieron. Tuvieron un colegio que no les hacían eso, qué bueno. No somos tan mentales. Gracias, Luisio. Y entonces, ¿qué te define a ti? ¿Te define tu familia, tu nacionalidad o te define lo que Dios dice? ¿A quién le creemos? Dios no dice mentiras sobre nosotros. Entonces, utilicemos eso. Recuerden que como nosotros pensamos, sentimos. Y si yo pienso conforme la palabra de Dios, renuevo mi mente y lo que voy a sentir es lo que Dios quiere que yo sienta que yo soy. Y respecto a eso, en mi exterior van a pasar cosas cuando yo proyecto y siento lo que yo soy, verdaderamente. Versículo 2. Y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. Bueno, caritas, caridad es amor. Entonces, y vivid en amor como Cristo nos amó. ¿Cómo así que víctima de suave aroma? Ya vamos allá. Eso tiene que ver con el tabernáculo y con el templo. Entonces, miren esto. Uh-huh. Hace algunos años vimos, eso fue la primera charla, eso fue como en el 2012, que un retiro en el que la primera charla era el amor de Dios. Y hacíamos un dibujo en un papelógrafo con un triángulo donde explicábamos cómo el ser humano da amor cuando lo recibe. Nosotros podemos dar amor porque somos como un espejo. Quien ha recibido amor puede dar amor. Entonces muchas veces uno juzga a las personas por su dureza, por el trato o por el camino de vida que eligen, pero muchas veces juzgando, porque todo juicio es a priori, no nos detenemos a ver que antes de esa persona no recibió amor. Entonces, como no aprendió a recibir amor, ¿qué es lo que da? Desamor. Y eso es lo que da hasta que alguien de alguna manera le enseña a recibir lo contrario, que fue el caso, por ejemplo, de la samaritana, o fue el caso también de María Magdalena. Otro caso en las Escrituras, la mujer que iban a apedrear por adulterio. Una mujer que no recibió amor, ¿qué iba a dar? Iba a dar juicio. Pero cuando nuestro Señor la perdona, después les da una gran lección a sus discípulos y apóstoles. Al que mucho se le perdona, este mucho ama. Porque ya recibió el perdón. Y el perdón, que es el no juicio, es uno de los ingredientes del amor. Para que haya perdón tiene que haber no juicio. Y si no hay no juicio, pues ya el amor se da solito. Entonces, vivid en caridad como Cristo nos amó. Nosotros podemos vivir en caridad porque Cristo primero, en pretérito, está hablando aquí en pasado, nos amó. Si Cristo nos amó y nosotros hemos recibido ese amor, no podemos dar más que lo que Él nos dio, amor. O sea, que de un creyente que camina con identidad de creyente, no se puede esperar juicio. Se debe esperar amor. De nosotros se debe esperar amor. Traducciones del amor: misericordia, bondad, etc., etc., porque pues depende de la traducción que tengamos. Entonces, nosotros podemos dar ese amor porque Él nos perdonó con ese amor.
Y aquí volvemos al punto, un punto que tocábamos en el versículo, en el capítulo 4. Recuerden este pasaje de decir, el creyente que no perdona. Yo no puedo ser creyente y decir, yo no perdono. No es compatible ser creyente y no perdonar. ¿Recuerdan por qué? Pues en contra no. Uno está en contra, está completamente en contra. Pero cuando yo no perdono, yo me estoy haciendo superior a Dios. ¿Por qué me hago superior a Dios? Porque Dios, siendo perfecto, nos perdona a nosotros siendo imperfectos. ¿Quiénes siendo nosotros como imperfectos no vamos a perdonar? Quiere decir que yo soy superior a Dios porque yo sí puedo indignarme, Dios no. Y sostenerme en mi indignación. Una cosa es el perdón y otra cosa es un estilo de vida donde esté afectando mi indignidad, ¿cierto? Entonces yo perdono a una persona que me está maltratando todo el tiempo y yo me sigo dejando maltratar. De eso no se trata. Eso ya es guardar tu dignidad, separarte y simplemente no guardarle rencor. ¿Cómo eso, Pablo? ¿Cómo? Porque hay personas, por ejemplo, hay casos donde hay que perdonar siempre, 70 veces 7, eso significa siempre. Digamos, una pareja donde la señora es muy grande y le pega al marido y llega borracha. Perdónenle, pero... Digamos un México extraño. Y entonces llega ella brava, le pega y el pobre marido sufre y dice, no, es que yo lo perdono, y lo ataca y la ataca. Entonces ya ella está afectando su dignidad de hija de Dios al estar con esa persona. Entonces lo que tendría que hacer es retirarse y orar, interceder por ella, pero no que no afecte su dignidad, pero perdonando, ¿cierto? Entonces tampoco una cosa quita la otra. Y ponemos un ejemplo muy claro que está en las Escrituras y es cuando a nuestro Señor en el Sanedrín lo abofetea uno de los guardias del Sanedrín de Caifás. Le golpea y y nuestro Señor le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Qué he dicho malo? ¿Cierto? Guardando su dignidad de hijo de Dios. Es lo mismo. Y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. En el tabernáculo, o sea, la tienda de campaña que tenían en el desierto del Sinaí, que luego se transformó cuando Salomón ya erigió el gran templo, pasó de ser un tabernáculo a ser un templo. En ese templo se sucedían una serie de sacrificios. Los sacrificios podían ser de 4 tipos. Un sacrificio que eran los sacrificios más comunes, que eran los sacrificios de los cabritos. Estos sacrificios crueles normalmente se hacían dentro de un altar que se llama el altar de bronce, que tenía 4 cuernos, unas parrillas por debajo, y estaban los sacerdotes levitas incinerando ciertas porciones de la carne que tenían que cortar conforme a la ley, conforme a lo está explicado en el Levítico, en el Deuteronomio, en el Éxodo. Y allí ese humo que salía del carnero representaba la oración de perdón, de arrepentimiento de todo el pueblo de Israel, pidiendo perdón al unísono por sus pecados. Entonces ese olor, cuando el pueblo estaba arrepentido y cuando el sacrificio se hacía correctamente, es lo que nuestro Señor llama el olor grato. Es decir, hay verdadero arrepentimiento. Para nosotros, que ya no vivimos en un sistema sacrificial, sino que ese sistema sacrificial simplemente prefiguraba, era un tipo de lo que había de ser en un futuro, era como una especie de libro escrito. Recuerden que los ritos es como una especie de libro dinámico. Es como el rito es una manera de encriptar verdades de fe que se van sucediendo en el tiempo y se van transmitiendo de una manera oral para que llegue a nosotros y sea entendible. Entonces, cuando el pueblo estaba arrepentido, había un olor grato. Nuestro Señor, como sacrificio perfecto, sin mancha, es decir, sin pecado, fue olor grato, suave para Dios. En el contexto de nuestro cuerpo y de nuestra vida como creyentes, para hacer esto práctico, el olor grato
es nuestro arrepentimiento y nuestra oración. Cuando nuestro Señor dice que hay olor grato para Él, cuando nosotros de verdad estamos arrepentidos de corazón, cuando hay arrepentimiento de corazón, hay olor grato para el Señor. Eso es el arrepentimiento para Dios. Un corazón arrepentido, cuando Él dice ese corazón que Él habla contrito y humillado, es olor grato para Él. No porque le encante la humillación, o en el que nos hagamos guiñapos o pulgas y que nos estemos diciendo soy lo peor, eso no es lo que le agrada a Dios. Le agrada es el arrepentimiento. Y recuerdan qué es arrepentimiento, cómo era en griego la palabra. Metanoia. Es un cambio de dirección. Es un cambio de forma. Yo vivía de una forma, mi voluntad se inclina a darle vuelta a eso. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es culpa. A veces nosotros confundimos culpabilidad con arrepentimiento, pero son dos palabras completamente diferentes. No tienen ni uno, sí tienen que ver, pero son cosas diferentes. La culpa es la antesala o es una fase del arrepentimiento. ¿Qué pasó? La culpa es una fase del arrepentimiento. La culpa es como el combustible del arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Yo siento culpa, la culpa me lleva a sentir que hay algo mal en mí y luego a pedirle a Dios perdón. Cuando me sé perdonado, la culpa tiene que desaparecer porque ese combustible ya no me sirve para nada más. Ese combustible lo tengo que soltar, porque de lo contrario, entonces ya estoy teniendo falta de fe porque el Señor me dice, ya te perdoné, ya te dije que te perdoné. Es que no me crees que te perdoné. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que morir 2 veces para decirte que te perdoné. ¿Por qué nos aferramos a la culpa? La culpa nos lleva al arrepentimiento, pero muchos nos quedamos en la culpabilidad. Y a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que creamos que nos perdonó. Pero eso no es como de la mente, Pablo. Sí, ¿es un engaño de la mente o es un engaño del demonio? Porque él es un fiscal. Por ponerlo pues en ese parangón. Él es un fiscal que siempre está acusando, por eso él es el acusador. Sheitan significa eso, en hebreo, el que acusa. Entonces es una voz que siempre te está acusando para que tú no hagas el tránsito al arrepentimiento. Y porque de paso sabe que la culpa te hace daño. Porque la culpa te hace sentir mal. El incienso también es olor grato. El incienso es exactamente lo mismo, el incienso es olor grato y también representa las oraciones de los santos. De hecho, en Apocalipsis el incienso es las oraciones, cuando se habla del incienso son las oraciones de todos los hijos de Dios o de la iglesia. Por eso en algunas iglesias echan el incienso. Es exactamente eso. Cuando se está orando, cuando se está elevando la plegaria, en las iglesias o en la liturgia se utiliza el incienso porque es para que lleguen con olor grato las oraciones. Todo tiene un sentido. ¿La mirra qué es? La mirra es un perfume, pero no es el incienso. El incienso es una resina vegetal. Habla, o sea que el arrepentimiento es cuando hay cambio. Es Si una no hay corteza de un cambio, árbol. Entonces no hay arrepentimiento. Es lo que quieres decir. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento, correcto. Evidentemente. Pero ojo, yo puedo cambiar y volver a caer. Es decir, yo puedo verdaderamente arrepentirme y tener que volver a arrepentirme de lo mismo. Eso es lo que llaman los pecados recurrentes. Y generalmente todos creyentes acá, y todos mirándonos aquí a la cara, todos y cada uno de nosotros tenemos pecados recurrentes. Y para nadie es un secreto. El que diga lo contrario, que se coma. No, pero generalmente todos, alguno de nosotros, todos en alguna medida tenemos algún vacío, algún flaqueo en alguna porción de nuestro carácter. Algunos pueden ser pecados, digámoslo así, más de la soberbia, otro puede ser de la vanidad, otro puede ser que piense mal sobre sí mismo todo el tiempo. Entonces yo no sirvo, Dios no tiene nada conmigo, con todos sí, pero conmigo no. Eso también es un pecado. Pecado simplemente nos vamos siempre como a robar, matar o a lo que tiene que ver con la sexualidad, pero esos son los que menos. Los que más son las pequeñas zorras que siempre están ahí anidando y que no las ves. Las otras son muy fácil porque te generan tanto repudio que terminas
o sufriendo mucho, pero después teniendo una conducta radical en frente a eso. Pero las difíciles de detectar son esas pequeñas zorras. Pablo, pero lo que te estaba preguntando era que estabas diciendo que... Ah, tú me estabas haciendo la pregunta. Me perdí. Era que si una persona siente pues que se arrepintió, una persona se arrepintió, ¿cierto? Y recibió el perdón, pero la cabeza empieza a jugar y a jugar y a jugar. Entonces, ¿cómo hace como para callar la cabeza y de verdad creer y vivir creyendo que eso se perdonó? Me encanta. Te voy a responder una y la segunda, sí, la primera. Eso lo hablábamos la charla pasada con la renovación de la mente, ¿cierto? Entonces, el perdón ya sabes que lo tienes, por decir, estamos hablando de algo, ya tengo el perdón. Es una persona que está sufriendo culpabilidad. Esa vocecita que se quede en la mente, pero que no anide al corazón, que no llegue al corazón, porque la mente de la mente se transforma en una emoción. La mente es una idea, ¿cierto? Es una abstracción, un razonamiento, un silogismo. Si es esto, entonces esto. Y eso me genera una emoción, bien sea de felicidad, bien sea de confort, de orgullo o de tristeza en contra de mí, que soy lo peor, que Dios no me quiere. Eso es lo que puede sentir la culpabilidad. Dios no me quiere, yo no sirvo, Dios sí, yo soy malo, etcétera, etcétera. Ya somos, él dice, tu corazón es perverso y engañoso y ustedes son malos, así que ya eso lo sabemos. Pero en Él somos más que vencedores y somos esto, y somos redimidos, y somos sanados, y somos salvados, que es lo que Él nos dice. Entonces no dejar que ese pensamiento baje al corazón. No dejes que te produzca una emoción. Y de la emoción, si llega a producir una emoción, nunca jamás no dejes que llegue al corazón y que anide en el corazón. Yo creo que desde mi perspectiva la fe juega un papel muy importante también en Esa renovación. o esa renovación o esa redención que uno pretende cuando se arrepiente, porque del mismo modo que tú crees sin ver, para ver tú nunca vas a ver el perdón, o sea, lo tienes que sentir. Claro. Y eso se siente a través de la fe. Claro, total. De hecho, para poder acercarse a ese perdón, tenemos que saber que lo que Dios dice que nos perdonó es verdad. O sea, es un acto de fe completa. Si yo no me estoy acercando a la palabra de Dios con fe, no hay nada que hacer. De hecho, es el primer paso. Es el primer paso. Es la fe. Es creerle a Dios. O sea que una confesión no siempre conduce al perdón. No. Por ejemplo, no. la iglesia primitiva, que era esa confesión grupal, no siempre había perdón, entonces ahí No lo sabemos. Algunas veces sí, otras veces no. Es que el perdón depende de que haya un verdadero arrepentimiento. O sea, de nada sirve que usted rece 10 Padres Nuestros, 10 En lo Ave Marías, absoluto. si usted no está arrepentido. En lo absoluto. Porque precisamente, desde mi perspectiva, uno de los errores que de pronto la iglesia ha introducido en la sociedad es precisamente eso. El que reza en peca en pata, sí, cosas de se este. vuelve un ritual sin sentido. Yo voy y cuento mis pecados a un sacerdote y salgo pero no estoy redimido. arrepentido. Exacto, salgo, no se justifica que yo a través de un ritual que no siento pueda sentir a llegar ese perdón. Allá no es culpa que la iglesia haga o no haga, es que el que fue no se arrepintió simplemente. Entonces no es que la iglesia haga o no haga un acto, es que el que no fue arrepentido no hizo nada. No, es que yo no me refiero a la iglesia en sí, yo me refiero a esa... El acto como tal no perdona. El acto como Correcto. tal, o sea, no... tiene... Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios y tienes contacto directo con Él, no tiene que haber un mediador para tú redimir tus pecados o que sientas el arrepentimiento a través de un intermediario, por llamarlo de alguna manera. O sea, si yo de verdad desde el fondo de mi corazón siento ese arrepentimiento y puedo y siento que con eso ya he logrado lo que quiero, yo no necesito de nadie
Sí. Yo tengo una Por eso, pregunta. ahí vamos antes de que se nos vuelva una controversia, hay una diferencia, ojo, hay una gran diferencia para que tengamos en cuenta entre la gracia y los medios de gracia. Los sacramentos son medios de gracia, no son la gracia, ¿cierto? Pero, y eso era lo que te iba a decir, igual el que perdona no es el sacerdote. Sí, correcto. O sea, el que está perdonando es Dios a través de él, pues desde la Iglesia Católica. Es un medio de la... A ver, volvamos, son medios de gracia. ¿Qué quiere un medio de gracia? Por ejemplo, un medio de gracia es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un medio donde, por medio de la iglesia, una persona catequiza a otra y hace la inmersión en agua. Eso es un medio que Dios dejó para recibir gracia. No es la gracia. Cualquier persona puede llegar al perdón y a Dios aún exento de esto. Una persona se puede arrepentir donde no haya vía sacramental y tiene a nuestro Señor Jesucristo y lo recibe, o encuentra un misionero que le habló y él lo escuchó y él estuvo en medio de una guerra y tuvo una conversión y un arrepentimiento y no hubo un sacramento o un medio de la gracia y recibir la gracia. Así que una cosa son los medios y otra cosa es la gracia. Y en eso estoy con lo que estás diciendo. Es que es muy diferente, lo mismo, la confesión para quien profesa el catolicismo, quien profesa el catolicismo, para diferenciar, porque recuerden que estamos aquí dando una charla de Biblia, aquí no estamos dando una charla de catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica dice, es un sacramento por el cual el sacerdote es un delegado en atención al pasaje evangélico del Evangelio que dice, y tendré la capacidad de a quienes retengáis los pecados les serán retenidos, y es esa la absolución, y es el argumento bíblico que se ha manifestado a través de los últimos concilios, como el que definió la gran catolicidad fue el Concilio Vaticano II, y antes el Concilio de Trento, donde también se reafirmaba. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres católico y haces no haces un buen acto de contrición, entonces ese sacramento incluso va a estar en contra tuya. Va a estar en contra tuya, porque vas a alimentarte del cuerpo de Cristo indignamente, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, no lo hagas, no jugues con los sacramentos. Y ese puede generar más polémica, pero me voy a ir a otro caso, porque el matrimonio también es un sacramento. O sea, es un medio de la gracia. ¿Por qué el matrimonio es un medio de la gracia? Porque como camino de vida, como propósito de vida, un hombre y una mujer se unen para vivir el propósito que Dios tiene en ellos y se santifican mutuamente. Por eso es elevado a sacramento. Porque estoy hablando como... Entonces, ¿qué pasa? Cuando miren esto que pasa mucho, yo he puesto mucho este ejemplo. Llega una pareja y se casa, y muy bonito, pero hacen esas famosas despedidas de solteros o de solteras. Bendito. ¿Qué crees que estás haciendo con el sacramento? ¿Qué estás haciendo con el sacramento? Todos hablamos de la confesión, del bautismo. Estás comiendo indignamente el sacramento porque estás yendo a un altar. Sí, tan linda mi esposa y eso, pero ¿qué hiciste dos noches antes? ¿O a dónde fuiste con tus amigos o con tus amigas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos delante de Dios? Estamos blasfemando su nombre, estamos ensuciando ese lugar. Y apareciendo muy lindos en las fotos, pero con un costal de inmundicia detrás. Pero es que yo quiero que es que siempre miramos los mismos sacramentos, que son los más fáciles de mirar. Como la confesión. Sí, la confesión es que el cura nadie. No, ¿por qué no nos miramos hacia adentro a ver cómo es que estamos y vemos el matrimonio, que también es algo que el Señor elevó? ¿Qué estamos haciendo? ¿O de qué estamos participando? Indignamente estamos yendo al altar. Nos damos cuenta de cómo a veces nosotros miramos una cosa, pero para la otra no miramos. ¿Cómo creen que Dios los va a recibir ese día?
no va a estar ahí. Pues sí está porque es por gracia nos perdona y toda la cosa, pero no es lo mismo cuando una persona va limpiamente. Exactamente. Tuvo que haber un arrepentimiento. Dios está siempre, pero hay un. Pero está entristecido. Claro. Hoy la gente se casa, como tú dices, Porque usan el sacramento. Exacto, porque no saben cuál es el propósito, ni siquiera saben para qué es. Están utilizando el sacramento. Pablo, visto que dice ahora. Pero siempre tenemos el arrepentimiento. No, Pablo, Escuchemos que Luigi nos va a decir algo. Uno no siempre va a sentir el arrepentimiento del pecado que está cometiendo. Y muchas veces, aún pidiendo perdón por ese pecado que está cometiendo sin arrepentimiento, Dios te da el arrepentimiento. Correcto. Por gracias. Correcto. Pues, y sin vos pedirlo, sin decirle que yo me quiero arrepentir por no siento nada, pero te lo da. Así es. Por amor. Incluso no solamente eso, Luigi. Muchas veces nosotros cometemos pecados o hablamos cosas que después el Espíritu Santo en nuestro caminar con Él y conociendo a Dios nos va mostrando que son cosas que a Él le desagradan y que incluso no creía que eran buenos. Por ejemplo. No, yo quiero un ejemplo. Las malas palabras, la vestimenta. Eso es lo que va a contar. Por ejemplo, yo esta semana hice un pedido y me llegó, entonces me dijeron, con los impuestos, tú tienes que pagar los impuestos del envío. Y uno como era, pues yo no sabía que era así, cuando los impuestos valen casi la mitad de lo que pedí. Entonces la persona que me llamó a pedirme lo de los impuestos, yo le decía, ¿cómo así? Entonces me dijo, sí o sí no lo doy por abandono. Y a mí me dio como, o sea, enojados y pequé yo. O sea, en ese momento sí, pero en ese momento sí pequé. Y yo convencida de que no, porque yo pues me quedo la súper racional. No, y aparte él me tiró el teléfono y todo el cuento y me dijo límpiese bien los oídos, o sea, de todo. Y ahora, con todo lo que ha pasado en estos días, me he dado cuenta, entonces, para más, que yo dije, con esta no me quedo y puse una queja. Y la queja se va hasta la superintendencia. Cuando me dijeron que la queja de esta personita se va hasta la superintendencia, yo sentí, ay. Entonces, ahí es cuando uno dice que en realidad en un momento yo no sentí el arrepentimiento, pero yo entre ayer y hoy he estado maluca pensando qué puede pasar con esta persona por yo haber puesto una queja, porque efectivamente quedó en la grabación de que él me tiró el teléfono y todo el cuento, y puede haber una cosa maluca. Entonces de mí ha habido un arrepentimiento, no en el momento de el hacer, claro, pero sí después. Eso es. Ay, hermoso. Porque en apariencia era bueno. En apariencia era bueno. Pues creyó pensando. Ahí me salvé de dar el ejemplo No, yo. Pablo, yo quiero el ejemplo. De impuestos, Pablo. Por favor. Hay muchos ejemplos por ahí. Bien. En realidad yo no considero que haya hecho nada mal. Porque es que independientemente si lo que tú haces tiene una consecuencia en otra persona, esa consecuencia, valga la redundancia, es consecuencia del mal actuar de él. Pero es que el problema no está en la acción, sino en la intención. Porque yo no se debía hacer Pero o sea, yo a lo que me refiero es que cuando tú tienes un trabajo, tienes derecho con ese trabajo. No, obviamente pues a mí me dijeron, nosotros no estamos llamados a eso porque me dijo, la otra persona me dijo, el 99.9% de las personas que se enteran que los impuestos valen la mitad de lo que pidió, no pasa lo mismo. Entonces nosotros estamos preparados para eso. Pero igual yo no sé por qué. Sí, o sea, tú el trato, yo de pronto lo que interpreto es que tú estás arrepentida de no darlo perdón, de dejarlo pasar, el maltrato de él. Pues que puede ser algo, pero de la venganza.
Sí, exacto, porque lo tomó personal y... Ujú. Pero... Sí, yo me arrepentí, no sé. Eso es lo más importante. Sí, el pecado, la concepción de pecado está muy ligado a la conciencia que tenga cada uno del pecado. Porque quería hacer justicia. Tiene que ver 100% con la revelación. Que Dios se va iluminando y algo que por encima de los ojos del mundo ya pavos. Sí, correcto. Bien, sigamos. Verso 3. Que conste que hemos avanzado 2 versículos. En 50 minutos. Bien. Llevamos 1 hora en 2 versículos, eso es bien. Cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza, O codicia. cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, que ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Santos no es mojigatos, es apartados para Dios. Correcto. Ese es el término. Santos es apartados para Dios. Baruch es eso en hebreo, es apartado. Baruch atah Adonai Eloheinu. Baruch es apartado para Dios. ¿Cómo lo escribe? Baruch. Cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, miren aquí la palabra avaricia. Me gustaría en otras traducciones. Codicia. Ambiciones exageradas. Esa me parece una traducción muy bien, muy contextualizada. ¿Qué pasa? Aquí la palabra avaricia, o que nos están tratando con codicia, miren que la están relacionando con la fornicación. ¿A qué se refiere esto? Porque él está contrastando el estilo de vida de los romanos, de los gentiles, que eran unas bacanales terribles, de las cuales ya habíamos hablado, pues no podemos dar muchos detalles porque hay cosas muy tremendas. Pero sí, ellos tenían actos de orgías y cosas muy, muy fuertes, eran muy, muy usuales, incluso dentro de los mismos ritos. El culto a Mitras, por ejemplo, era una cosa donde se desnudaban y se encerraban y mataban un carnero, un toro grande y se bañaban con su sangre, y después que se bañaban se acostaban con mujeres y después unos con los otros. Eran unas cosas impresionantes. Los ritos y los cultos, también los cultos dionisíacos o a Dionisio, también eran conocidos por ser terribles. Entonces él está contrastando como no se dejen llevar o desvivir por las pasiones de siempre querer. Esta codicia es como siempre buscar el placer, la búsqueda del placer, porque en realidad lo que tiene el ser humano es la búsqueda, no, lo que nosotros buscamos en realidad es la búsqueda de la plenitud y de la felicidad, pero se nos confunde con el placer, con la búsqueda del placer. Eso siempre se nos está trastocando, porque la carne siempre interfiere en la búsqueda del espíritu, y esa interferencia que hace la carne en el espíritu es quiero placer, y el espíritu no, lo que necesito es plenitud. Quiero placer, no, lo que necesitas es plenitud, y en la medida en que tú tengas esa interferencia más entrecortada, pues más vas a buscar la plenitud y la vas a obtener, o irte en pos del placer, y el placer siempre te va a dejar con ganas de más y de más porque no puede llenar. Entonces el placer es como un estado ilusorio, ¿no? Es como un holograma de la plenitud, pero no lo es. Cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, que ni se nombre entre vosotros. Es decir, nuestras conversaciones no deben de tener ese contenido. Debemos de sacar ese contenido de nuestras conversaciones normales o naturales. ¿Por qué? Porque eso va entrando en la mente, y en la mente se proyecta una imagen, y de la imagen un deseo, y del deseo ya sabemos una tentación, de la tentación el pecado. No, Pablo, ¿puedes repetir eso que vas a decir así súper rápido? No, pero súper despacio. Dictado, Pablo, dictado. Bien. Que de la imagen en el cerebro. Primero nace como una imagen, ¿cierto? Las conversaciones. O sea, no hablar de Sí, fornicación. no hablar, porque si cuando hablo proyecto una imagen, cuando proyecto una imagen proyecto Un pensamiento. un pensamiento, el pensamiento, Imagen, eso está en la grabación.
Minuto Pero es que que, no habló María, bien, minuto porque que la fue grabación. Pensamiento, deseo. No dimos desde el pensar cómo va al corazón, pero no lo dimos desde el conversar, desde el hablar y el ver. Son por los sentidos. Después del pensamiento dijiste deseo. Después Y de, ya después del deseo embalado. sí, no, la tentación. La tentación. Tentación y después de la tentación se configura el pecado. Tentación, deseo, pecado, ahí está. Sí, ya, eso era. Pero sí. Imagen, pensamiento, deseo. No sea en un segundo, puede ser días. Incluso soñando, porque Ay, horrible. lo que uno conversa o lo que uno vivió en el día Los residuos. es lo que uno sueña. Por eso Dios lo aparta a uno. Hay veces donde Por eso llama apartado, porque te está apartando de algo. Y si uno mismo se está yendo a ese algo, el que lo está apartando, entonces está dejando de ser santo. Entonces miren que la santidad no es mojigatería, es a dónde me estoy apartando. Muy bien. ¿Ven la concepción de santidad tan diferente a la mojigatería o al sinsentido? Es que hay que ser santos, pero ser santos ¿por qué? No estamos peleando de qué, no. Ser santos es hacia dónde me estoy apartando, hacia Dios o hacia lo que no es de Dios. Entonces, si yo me aparto hacia Dios, voy a obtener las mieles y las gracias de Dios. Si yo me aparto hacia el mundo, voy a obtener las mieles del mundo. Las mieles del mundo, que sí las tiene, es el placer, pero el placer no te llena. Ahí estás. Y no la plenitud. Eso. Es como las verduras. La verdad y la carne. Versículo, entonces, ¿qué dice? Entre vosotros, ¿cómo conviene a santos? Nos está hablando de una vez que nos conviene. Nos conviene hablar así para no caer en tentación. Ni palabras torpes, ni groserías, ni truanerías. Acá dice chocarrería. Chocarrería, es una palabra chocarrera, es una palabra torpe, es una palabra obscena, ociosa, ramplona, socarrona. Chocarrería, ramplón, socarrón. Todos son cosas torpes u ociosas de otro, groseras también. Ni palabras torpes, ni groseras, ni truanerías. ¿Qué es truanería? ¿Qué es una truanería? Por decirlo así, es como alguien que hace bullying o que se está burlando de otra persona. Eso entre nosotros no. Ojo, voy a hacer... Hay bullying sano. Bullying santo. Porque se le hace la fecha del Medellín. Ay, Pablo, por Ni truanerías No hay amistad. que Llámelo desdicen, Sebastián. ni truanerías que desdicen de vosotros, sino más bien acción de gracias. Exhortar, eso está bien. Versículo 5. Pues habéis de saber, ya se supone que un cristiano sabe esto, que ningún fornicario, porneia, fornicación, es decir, alguien que tiene ese estilo de vida, un fornicario no es alguien que se acuesta con la prima o con la... No, un fornicario es alguien que tiene un estilo de vida hedonista, eso es un fornicario. Fornicario que solo busca el placer, que está completamente desatendido de lo espiritual. Ese es un fornicario, el que lleva un estilo de vida hedonista. Fornicario no es simplemente el que tiene actividad sexual con una persona que no sea su pareja, O ¿cierto? sea que fornicario puede ni siquiera tener relaciones sexuales. Exacto, Wow. Darse gusto con la comida, por ahí. exactamente. No, el que tiene un estilo de vida. ¿Recuerdan la diferencia entre estilo de vida? Hay una diferencia entre tener un estilo de vida de pecado y un pecado. Hay una diferencia muy grande. Pues habéis de saber que ningún fornicario o impuro o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Claro, porque es todo lo contrapuesto al reino de Dios. Está buscando las mieles, el sustento del otro reino y no del reino de Dios, por lo tanto no va a tener parte. Una persona que se emborracha y tú le recites este versículo, estás obrando mal. Es que usted ni los borrachos, ni los adúlteros, ni es... Tengamos mucho cuidado. O el fornicario, es el estilo de vida. Porque lo mismo podríamos decir de cualquier pecado. Una cosa es cometer un pecado, otra cosa es llevar un estilo de vida de pecado. Porque de lo contrario, ninguno de nosotros podría entrar. Y lo reprochable es el pecado, no el pecado. Exacto.
que es como alrededor de ídolos. Recuerden que la idolatría en el Antiguo Testamento, o la fornicación era irse en pos de otros ídolos. Y si tu ídolo es la carne o es el placer, entonces estás en contra del espíritu. Eso es la idolatría. Que nadie os engañe con razonamientos vanos. Vanos quiere decir inútiles, futiles. Pues por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de rebeldía. Ya sabemos qué es ira en términos espirituales. No tengáis parte con ellos. No tengáis parte con ellos. No podemos tener parte con quienes tienen ese estilo de vida. No con el que cae en un pecado, sino con el que lleva un estilo de vida así. No puede ser mi mejor amigo el que lleva un estilo de vida así. No puede ser. ¿Cómo puedo yo tener complicidad con alguien que lleva un estilo de vida así? Yo tengo una pregunta. Una. Solo una. ¿Y quién es uno para buscar el estilo? O sea... Uno no es nadie, pero la palabra ya lo juzgó y el evangelio ya lo juzgó. O sea, por los parámetros que trae la palabra, puedo decir la verdad sobre el estilo de vida. Sobre una acción. Sobre la acción, no sobre la persona. No sobre la persona. Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, que inclusive en estos días se me ha... Pero aquí se está refiriendo más que todo, y perdóname para aclarar, aquí él está hablando en virtud de las reuniones. Aquí hay unas reuniones, hay un grupo de gente y de amigos. La iglesia tiene cierto tipo de reuniones y cierto tipo de conversaciones. Recuerden que esto es mi identidad. Lo que está diciendo Pablo, protejan su identidad. Para proteger su identidad, ustedes no pueden estar en un lugar donde la gente tenga este estilo de vida, porque su identidad se va a ver corrompida. Ustedes son apartados para mí, ustedes no pueden estar ahí. Entonces, él está protegiendo es la identidad. No está diciendo como si usted tiene un vecino, un amigo, entonces no le hable, no lo toque. No, está refiriéndose para proteger la identidad. Efesios, por eso lo hemos dicho desde el principio, es mi identidad. Mi identidad no es estar en medio de ese grupo de personas. Si a mí me invitan a una fiesta donde yo sé que todos hacen eso y van a hacer eso y van a hablar eso, ¿yo qué tengo que hacer allá? Eso sí puede salir común. Sí, claro, es que... en el trabajo, uno al lado y... En el almuerzo. Sí, pero para eso tenemos por lo general 2 piernas y tenemos... Y una curación. Generalmente el espíritu le repele a uno. El espíritu le repele a uno. Sino que es que no hay veces como que quieren eso. Pues... Claro. Hacer sentir mal a pues no sé. Pero ahí está, ¿a quién quieres hacer sentir mal? ¿Al hombre o al Espíritu Santo? Tienes que escoger. ¿Temor al hombre o temor de Dios? Pero es que y no simplemente el hecho de estar rojo. A ver, no es lo mismo que usted esté con una, por ejemplo, tú que te encuentras con tantas personas todos los días y que tú no sabes, o que puedes que no participar o estar. Exacto, él puede orientar a una persona y puede conversar con ella. La palabra clave que tú utilizaste es complicidad. Tú no puedes ser cómplice, correcto, ni colaborar, ni llegar a que ese entorno te contamine. Correcto. Pero la pregunta es, ¿qué me ha pasado? Es porque yo tengo desde la universidad un amigo que pues fue como muy cercano a mí, y él tiene un novio. Y ellos tienen una pareja, una relación estable. Entonces lo que me ha parecido a mí es que justo en todo lo que me ha pasado, pues como en estos días, ellos en este momento están como en una crisis. Entonces, que es amigo mío me llama mucho y yo soy como que, pues porque ellos, o sea, por fin te pusieron freno en esa boca. Yo no quiero escandalizar, pero él está como en esa crisis de amor y yo sé pues que sin juzgar, o sea, no quiero hacer un juicio moral, pero sé que llevan un estilo de vida de pecado porque son 2 personas de un mismo sexo teniendo una
concupiscencia. Entonces, ¿yo cómo hago ahí? O sea, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, hoy me vi con uno y él, pues, y yo era, pues, Dios, como habla de Dios. O sea, y yo literal trataba como desde el amor de Dios todo, pero no sé cómo decirle, no sé. O sea, no sé. Entonces, Y no es tu papel decírselo. No hay obligación. Ni es tu papel. Mira, ¿quién convence de juicio, justicia y pecado? Dios. El Espíritu Santo. Sí, por eso, pero entonces... Llévalos a Dios y Dios los llevará al En arrepentimiento. ese momento que dicen que uno se debe alejar de él, entonces le digo, no, va, pues aléjate. Suerte. Pero es que eso es diferente. No es abandonar, no es abandonar. Cami es en la iglesia. Es en la iglesia. Acuérdate que no estamos hablando de no, porque entonces no podríamos vivir, viviríamos en una cápsula. Claro. ¿Cierto? Nosotros, Él dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Yo le dije, desde Dios, yo le dije así, desde Dios, el que quiere ser más grande se hace más pequeño. Entonces ya tú mira en tu relación cómo lo aplicas, pero es muy teso porque los dos son amigos míos, a los dos los quiero, pero ir juntos no. Nosotros, nuestro papel cuando somos hijos de Dios y somos iglesia, como profetas, sacerdotes y reyes, es llevar a las personas como un puente hacia Dios. Lo que haga la persona o el Espíritu Santo de arrepentimiento no depende de nosotros. Nosotros no tenemos que estar señalando pecados, ese no es nuestro papel. No es nuestro papel. Alejamos más a las personas. O a veces Dios sí puede poner a una persona a exhortarla con su pecado. A mí me ha tocado. Y no es juicio, Dios lo pone. Entonces, mira, hay una persona, estás viendo, y me pasó la primera vez que oré por un público grande, numeroso, de personas que pasaban al frente y tenía la oportunidad de orar por ellos. Vi en un hombre un espíritu de alcoholismo. Y lo podía oler incluso. Y yo le dije a este hombre, tienes esto, estás haciendo esto, a Dios le desagrada esto, te está matando, está destruyendo tu familia y vas a tener que tomar la decisión hoy. Y ese hombre cayó y tuvo una liberación de ese espíritu de alcoholismo y hubo que decirle el pecado, porque él necesitaba esa confrontación, esa exhortación, porque el mismo espíritu estaba demandando eso. Dios también esa palabra a la persona para que Correcto. Entonces, a veces también las personas necesitan escuchar eso. No siempre es Dios es amor, es muy bonito, venga. A veces ellos necesitan saber que alguien les diga eso que estás haciendo no es. A veces. Pero solo si lo pone el Señor. Solo si lo pone el Señor. Si no somos quien. Sí, no dar consejos de gratis, porque no te están preguntando eso, correcto. Lo que pasa es que yo la entiendo perfectamente a ella porque es un tema tan sensible y más con ese Claro. Es diferente si él te pregunta qué piensa Dios de mi relación con él. Ahí tú tienes que ser muy franco y decir, pues Dios no está de acuerdo con eso, Dios creó un hombre y una mujer para tener una relación de pareja. Pero es que no le vas a decir, no, Dios acepta lo que sea porque es amor. O sea, sí, con mucha franqueza, si preguntas. O si es una orden muy clara del Espíritu. Que no le pregunte mejor. Pues decirle, eso es lo que yo he vivido con Dios. Busque a Dios. Tengo de esos casos tengo muchos. Tengo el caso de un hombre que ahora es casado y ya debe estar como por su tercer hijo. Y él fue a una reunión donde alguien estaba hablando de Dios y contó su testimonio y al final oró por todos y oraron por él. Un homosexual declarado con su pareja y todo. Y ese día, él ya cuenta esto después, él se fue a la ducha, él tenía incluso como un burdel de homosexuales y algo así. Él incluso trabajaba con eso, era su medio de trabajo. Y mientras él se estaba duchando, él dice que empieza a sentir un llanto y una cosa como que algo estaba mal en él. Y él escucha una voz que le dice, tú no eres como te estás viendo. Y ese hombre empieza una transformación completa y ahora da testimonio, está casado y tiene 2 hijos. Y él dice, a mí algo se me quitó, yo tenía una falsa identidad y para mí eso era, como decís vos, era súper sensible ese tema, ¿cierto? Y ahora ese hombre
evangeliza y habla y ayuda a muchas personas, sobre todo muchos que han sido abusados. Muchos que han sido abusados en el pasado y que después... Esa es la consecuencia. Y él ayuda mucho y conozco ese tipo de casos, pero ¿quién le dijo a él? No le dijo el que estaba dando la charla. Mi oración, eso fue una revelación personal que él tuvo. Pero no fue algo que alguien le tuvo que decir, mire, es que eso está mal, no, tuvo una revelación. Pero ¿qué hizo quien estaba haciendo esa oración? Lo acercó a Dios y oró por él. Entonces Pablo, puede pero- hacer oración de intercesión. Eso, para es que eso es lo que debe hacer. Antes que preocuparse tanto por qué decir, es preocuparse por qué decirle a Dios de él. Ey, Pablo, pero llevando, pues, los martes. llevando ese ejemplo a lo que estamos leyendo, es por ejemplo, si llegaron homosexuales y nosotros le decimos, venga al grupo, no, relájese, no pasa nada, no, pues de charlas de que Dios aprueba el homosexualismo, o sea, sería algo así. Exacto, sería muy Ok. diferente. Pero si él no, pues... Pero es que nosotros estamos categorizando otra vez, que estamos, lo mismo que con el sacramento, estamos llegando otra vez como a estigmatizar cosas. Miren, Sí, es como... ¿quién no ha dicho mentira acá? Aquí hay mentirosos, aquí hay ladrones. ¿Quién ha evitado pagar impuestos? Todos se han robado. Para ganarse un yo soy tan vivo, no va a pagar este impuesto. Eso es robarle al Estado, eso es robar. Sí, los impuestos sí dan mucha rabia, pero eso es robar. Muchas cosas hemos hecho. Entonces, es exactamente lo mismo. El que dice mentiras, el que le es infiel a la esposa, el que la esposa chismosa, o el hombre chismoso, o el mentiroso, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Estamos aquí un montón de pecadores. Entonces somos nosotros categorizando los pecados y midiendo los pecados cuando no. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de llevar nosotros a las personas hacia Dios. Lo que pasa es que como la mentira no huele ni se ve, pero como el otro tiene unos ademanes, entonces uno dice, no, y este. Pero es lo mismo, vaya, llévelo a Dios, así como nosotros fuimos a Dios, y Dios le mostrará, si la persona de verdad va y lo busca, Dios le mostrará qué hay en él. Pero si no quiere aceptar que algo es pecado, no va a poder ocurrir. Porque no se va a querer. Si yo soy feliz diciendo mentira, Dios, no, es que yo todavía sigo creyendo en las mentiras piadosas, yo todavía sigo creyendo que negarme al teléfono es muy sano. No me pasen a mí, que no diga que no estoy. Yo sigo creyendo que eso no es decir mentiras. Si yo soy de los que... Eso es pecado. Eso es mentira. La mentira es mentira. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios. Ahora, pero entonces, yo tengo una pregunta. Iba con ahora una iglesia hace tiempo. Y yo sentía rabia cuando desarrollaron a la homosexual. Sí. Es mal de la iglesia. Y hacías bien en sentir rabia por eso. E incluso yo dejé de volver, ya les dio rabia cuando los confronté. Y pues obviamente fue una de las razones por las cuales volví con Laura, y era por eso, porque para mí no era justo, independientemente del pecado que tenga la persona homosexual, que fuera despreciado simplemente por ser lo que es. Correcto. Entonces sí es malo. Correcto. Hay que amar al pecado. Ellos tienen la posibilidad de arrepentirse en cualquier momento. Todos, exactamente, es que todos. Porque no se trata de que sea un pecado mayor, un pecado menor, un pecado es pecado. Exacto. Y usted se puede arrepentir de pecado en cualquier momento. Ahí estamos exactamente en eso. La iglesia es un lugar para que la gente se sane, es un lugar para que la gente encuentre su identidad, es un lugar para que la gente entienda quién es ante Dios, no para que cuando llegue lo tilden, porque entonces está uno diciendo que uno es Dios y uno no es Dios. Pablo, pero hay unos que nacen. Ah, Pero esos que hacen, sí, es No, sí, genética. por culpa del pecado. Una cosa del pecado. Hay personas. Y hay unos que nacen borrachos y hay otros que nacen ladrones. No, es verdad. Sí, genéticamente borrachos también. Yo conozco una familia que transmite eso de generación y son cacorrocos. Oiga, Pablo, claro, respeta a la familia, claro. Ah, es de la familia toda.
¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace para tener hijos de- Hay cosas generacionales, venga, por eso ya es parte de otro tema, no estamos yendo por otras vertientes que no son, pero las generaciones traen muchas cosas. Hay familias, nos ha tocado ver familias donde la gente se muere de accidentes automovilísticos. O que a todos los matan. Y muerte violenta. Suicidio. O de depresión. Pero para hacer caer en cuenta también no solamente está, digamos, la persona, sino que el Espíritu Santo muchas veces actúa así como dijiste ahora, sin necesidad de que alguien vaya y te diga estás pecando. También. Y te toca ahí. Me tocó ver el caso que estuvo incluso en un retiro hace mucho en un seminario que era sí. la hermana de Juanca, Sí. que ella defendía y alzaba la bandera homosexual y todo, y ella dio un testimonio orando por ella ni siquiera sabía, y alguien hizo una oración por ella, y en medio de la oración ella revivió un momento en que un primo la estaba abusando cuando era niña, y no se dio cuenta que ella reprimió eso, y después generó un rechazo hacia los hombres, pero como las pulsiones sexuales se tienen que seguir desarrollando y tienen que fluir, ella generó afinidad hacia las mujeres simplemente porque la sexualidad fluye a borbotones del ser humano. Y en razón de eso, ella cuando se dio cuenta de eso, ya empezó todo un proceso de decir, ya entiendo por qué yo decía que me gustan las mujeres, ahora tiene su novio y en fin. Pero miren lo interesante de esto. También me ha tocado ver en consejería muchas veces muchas personas que llegan con conducta homosexual, con esa carga, y en oración muchas veces Dios les hace revivir o les muestra muchos momentos en que fueron abusados. Muchos momentos, la mayoría, no digo todo, porque muchos también vienen desde atrás, pero que fueron abusados. Hay una gran mayoría. Hay mucho abuso, incluso cuando son bebés o son más pequeños, y eso genera cosas y rupturas o un rechazo o una ausencia paterna muy fuerte. Lo que pasa es que desde la psicología y desde el lobby gay se ha intentado como ocultar esto, porque los hace quedar, digámoslo así, como en desventaja o como mal. Entonces nosotros somos producto de una violación, y la homosexualidad ya no puede decir orgullo gay, sino que, venga, somos producto de un problema que alguien nos afectó. Entonces eso distorsionaría todo ese lobby que ya ha ganado tanto como, pero quien ha trabajado en la psicoterapia y tanto dinero y tanto que está moviendo, pero quien ha trabajado en psicoterapia o en consejería y ha escuchado a las personas, sabe lo que hay detrás de eso, y generalmente detrás de 10 homosexuales hay mínimo 7 o 8 que fueron abusados. Bien, y eso lo digo ni siquiera desde las estadísticas que sé que están, lo digo desde la consejería y desde de los 15 años, 16 años que llevo escuchando personas, escuchar personas diciendo casi que sin quererlo reconocer, al final ya rindiéndose y diciéndome, a mí me abusó el portero de la unidad, o un tío, o o lo otro, y reconociéndolo con rabia. Porque el decir eso significa que la homosexualidad que estoy defendiendo es producto de un trauma y no de algo que es natural o que es el desarrollo de la personalidad. Pablo, y también que se vuelve su única identidad. Exactamente. Porque también hay un vacío de identidad, de muchos vacíos. Entonces, Se genera ya un doble, el ser humano ya tiene un problema de identidad, claro. También ocurre. Vamos a rotar estas galletitas porque están generando problemas. Gracias Bien. a Dios no vino Mariana. Había un poco de caos hoy, pero ha valido la pena. No tengáis parte con ellos. Fuiste algún tiempo tinieblas. Miren lo que él nos está diciendo. Es que nosotros también fuimos lo mismo. Por lo tanto, tenemos rabo de paja. Pero ahora sois luz en el Señor. En el Señor. ¿Qué quiere decir que somos luz en el Señor?
Que lejos de él. Que no lo somos por nosotros mismos. Andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es bondad, justicia y Qué verdad. montón de trilogías aquí en esta casa. Sí, las triadas del apóstol Pablo. Pero ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Acá dice porque el fruto del Espíritu. Se puede utilizar, sí, la luz del Espíritu, está bien. Versículo 10. Buscad lo que es grato al Señor. ¿Yo cómo voy a saber qué es grato al Señor si no lo conozco? Si no conozco su palabra, ¿yo cómo voy a saber qué le agrada y qué le desagrada? Aquí es donde es importante el acercamiento a su palabra. Hebreos capítulo 11. Sí, es como 11, sí. Donde habla de quien busca a Dios que crea que le halla y que es galardonador de aquellos que le buscan, que nosotros obtenemos el galardón por buscarle. Entonces, quien busque al Señor, y ahí es donde lo que hablabas tú de la fe, quien busque al Señor, el que se acerca al Señor, se acerca porque cree que lo va a encontrar y que confíe que por buscarlo, que por desearlo, que por anhelar conocerle, va a obtener un galardón. Y el galardón de la revelación. El galardón es Él. Y Él viene con todo, muchas cosas. Su mano sobre nosotros, la revelación y tantas y por cuantas cosas, ¿no? Buscad lo que es grato al Señor. Verso 11. Sin comunicar en las obras vanas de las tinieblas. Es decir, sin la complicidad, sin compartir con las tinieblas. Aquí dice, y no participéis en las obras. Exacto. Participar, compartir. Una cosa es estar, otra cosa es compartir. Es muy diferente. Si nosotros vamos al estadio, vamos a estar compartiendo. Te imaginas con cuánta cosa, pero no sos eso, ¿cierto? Ni vas a participar de eso. Vas a estar, pero no vas a participar. Cuando digo eso, no es como de pronto insultar y todo ese tipo de cosas. Antes bien, estigmatizarlas, es decir, como sepa cuáles son. Estigmatizarlas es más bien como sepa cuáles son. Disciérnalas. Verso 12. Pues lo que estos hacen en secreto, repugna decirlo. Y todas torpezas, una vez manifestadas por la luz, quedan al descubierto. Y todo lo descubierto, luz es. Por eso nosotros cargamos un testimonio. Nuestro testimonio es nuestra miseria al descubierto. No sigamos añadiendo. Voy a renovar mi testimonio haciendo cosas malas, ¿no? Es que lo he escuchado, suena gracioso, pero lo he escuchado. Es que estoy renovando testimonio. Ay, pucha, no, gracias. Es que no, gracias, sí. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Esto ha generado controversia, esta frase del apóstol, porque algunos dicen que es un pasaje de Isaías capítulo 60, como mezclado con otro pasaje de Isaías. 26, 19. ¿Cómo sabes? Bien. Pero otros tantos que han escudriñado, han estudiado, piensan que este pasaje tiene que ver más o tiene una relación con un himno que cantaban anteriormente los primeros cristianos, que está relacionado pues igualmente con esos pasajes, ¿cierto? Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Respecto, él se está hablando del bautismo, de que nosotros moríamos en el pecado, pero que ahora vivimos y renacemos en Cristo. Iluminar, la palabra iluminar es sinónimo también de bautizo. Antes se refería como... que cuando nosotros éramos bautizados, en la iglesia primitiva se refería también, o hablaban de que éramos iluminados por Cristo, que nosotros éramos oscuros
y que ahora estamos como iluminados, tenemos como una nubecita que nos está iluminando todo el tiempo. Perdón. Verso 15. Mirad pues que viváis circunspectamente, o sea, gratamente, justamente, honorablemente, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El tener gratitud hacia el Señor. Y para uno tenerle gratitud a alguien, pues lo tiene que conocer para saber de qué ser gratos, ¿no? Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por esto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. O sea, lo contrario a la insensatez es la justicia, que es procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es justo? Aquel que procura hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el insensato? Aquel que se aleja de la voluntad de Dios, que incluso es en beneficio nuestro. Versículo 18. Y no os embriaguéis de vino, en el cual está la liviandad. Esta frase, no os embriaguéis de vino, no es el hecho de que no tomes o no tomes. Se está refiriendo a la búsqueda del placer. Está hablando otra vez en reunión. Él está comparando acá las reuniones mundanas con las reuniones de los creyentes. ¿Cómo deben ser nuestras reuniones? No embriagados de vino, sino diferente, dice. Del Espíritu Santo. No embriaguez de vino en el cual está la liviandad, más bien llenados del Espíritu. O también dice, o embriagados con el Espíritu, que es una traducción más literal. Y el Espíritu acá es en E mayúscula. ¿Ya han visto? Sí. O sea, que es embriagados de quién? Del Espíritu Santo. Correcto. ¿Qué es embriagarse del Espíritu Santo? Miren que Él nos va a dar aquí un poquito de esto, que es un abrebocas. Que tristemente hay muchas denominaciones o hay personas que no comprenden, así como le ocurrió al rey David. ¿Recuerdan cuando el rey David bailaba y danzaba? Embriagado por el Espíritu Santo. Que incluso salió una de sus esposas y lo reprendió en público y Dios la regañó a ella. En un pasaje del rey David, él estaba embriagado del Espíritu. Y cuando estás embriagado del Espíritu, a borbotones de felicidad. Entonces el rey David no podía contener una danza interna que tenía y salía a danzar, incontenible, feliz, al lado del arca de la alianza porque la habían recuperado y porque estaban haciendo un cortejo. Algo así como lo que te está pasando, que no puedes contener ese movimiento. Porque el Espíritu llega un momento de efervescencia y no lo puedes contener, y entonces eso escandalizó a muchos en Israel. Sigue escandalizando a muchos, pero pasa. ¿Qué les estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? Que muchas veces nos vamos a encontrar con que Dios va a poner un espíritu de gozo en una persona y la persona va a disfrutar y a manifestar ese gozo. Eso es lo que le está diciendo. Miren pues, en un contexto de reunión, vean lo que puede pasar. Y no os embriaguéis de vino en el cual está la liviandad, llenados con el contrario con el Espíritu, o embriagados con el Espíritu, siempre en salmos. Salmos es cánticos, alabanzas hacia Dios. Himnos y cánticos espirituales. En esos cánticos espirituales, en esas alabanzas, en esas adoraciones, hay gozo, hay espíritu de gozo, y el Espíritu puede producir muchas cosas y manifestaciones en las personas. Cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto puede pasar, hay espíritu de gozo.
tanto como es el mundo es como una sombra de lo que es, o el placer es una sombra de lo que es la plenitud. Lo que es primero en sombra, el placer, es una imitación falsa de la plenitud. Quien ha recibido la plenitud y el gozo del Espíritu Santo sabe que eso no se puede comparar con ninguna embriaguez, con ninguna droga, con ningún yagé, con ningún post-yagé, LSD, llamarle la droga que quieras. No se puede comparar el embriagarse del Espíritu Santo que el embriagarse de una droga, de un psicotrópico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente te da ese gozo, ese sentido de pertenencia, de ser hijo, de adopción, sino que te da un sentido de trascendencia y aparte de sentido. El Espíritu Santo no te despersonaliza, te da un sentido. Estas drogas te despersonalizan y te generan una falsa conexión con el todo, por un efecto de despersonalización psicológica. Pero el Espíritu Santo te hace antes todo lo contrario. Darte un sentido de unidad con Dios y de autorrealización. Es muy diferente a la despersonalización. 9:30, terminamos acá, vamos a orar. Recuerda orar por el matrimonio. Sí, claro. Dani está escuchando. Y que ya se despidió. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu poder. Gracias por tu Espíritu Santo y porque hemos conocido un Dios sobrenatural. Gracias porque aquí, Señor, te hemos conocido sobrenaturalmente. Y porque eres un Dios que habla. Gracias porque eres un Dios que los milagros es lo natural. Son lo natural para ti. Gracias porque te hemos conocido así. Y aún mucho más por conocer de ti, Señor. Llévenos a ese lugar secreto para que de corazón a corazón e íntimamente conozcamos por qué hemos sido creados. Cuál es nuestro propósito en la vida. Aún a pesar, Señor, de cualquier estigma, bien sea religioso, esquema o paradigma, que te conozcamos de primera mano. Y en esa revelación, saber qué papel hemos de ocupar, Señor, porque tienes propósito para cada uno de nosotros y agenda establecida, Señor, con nombres escritos allí. Gracias, Padre, y que lo que aquí se ha hablado no se quede como un conocimiento o como algo, Señor, un factor incluso hasta de entretenimiento, sino que se siembre en el corazón para que se traduzca en obras de amor a través de nuestras manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Sí, señora. Pero yo a mi papá. A los dos, pero ¿usted sabe cómo uno puede escuchar algo en un avión? recuerde su lugar en el cuerpo. ¿Cómo lo descargo? Sí, pero yo tengo cómo se puede descargar. Es muy descargar los audios para yo poder escuchar